y a través de la palabra vamos a aprender lo que es la cena del Señor y lo que es la mesa del Señor. Amén. Ese era un problema que tenía la iglesia en Corinto. Dios los bendiga a todos, todos sean bienvenidos. Primera de Corintios. Vamos a ir, porque ahí vamos a estar leyendo. Primera de Corintios, allá por el capítulo 10. Vamos a estar tratando este asunto que es bien delicado para la iglesia del Señor. Y es tratando con la cena del Señor. En el capítulo 10, hermano, ahí el apóstol Pablo habla concerniente a la mesa del Señor. Y en el capítulo 10 y versículo 16, el apóstol pregunta, si lo tiene conmigo, dice, la copa de bendición que bendecimos. Ahí pregunta él, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Y él continúa hablando y llegamos al versículo 21. Y en el versículo 21 del capítulo 10, ahí él dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Amén. Y si usted se da cuenta que Pablo empieza hablando de la mesa del Señor. Amén. Pero la pregunta es ¿por qué no a continuación él habla de la cena del Señor? Sino que él, en lugar de hablar de la cena del Señor, lo que hablábamos el viernes, él se pone a hablar acerca de cubrirse la cabeza. Y pareciera que no hay una conexión entre una cosa y otra, entre celebrar la cena del Señor, la mesa del Señor, o la mesa del Señor y la cena del Señor, con el cubrirse la cabeza. Pero yo quiero decirle, hermanos, que en la mente de Dios debe haber una razón por la cual antes de hablar de la cena del Señor, Él habla del gobierno de Él. Amén. Él habla de la orden de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Vemos esto, que en los primeros 10 capítulos de la carta, el apóstol trata con los problemas relacionados a la vida cristiana. No trata con la administración de Dios, porque en la administración de Dios, veamos esto, lo primero y lo más importante, podríamos decir que es el respeto o la reverencia a la cabeza que es Dios. Podemos decir que cada vez que la cabeza es honrada, entonces todos los demás asuntos relacionados con la administración estarán bien. Cuando hablamos de administración, si ponga una marca en Corintios, pero allá en Efesios capítulo 3, Pablo dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. El versículo 2 dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. Pablo habla de la administración. Y cuando hablamos de administración, es el saber llevar las cosas. Y por eso Pablo habla del orden de Dios, primeramente. Por eso él habla de el cubrirse la cabeza,
Y cuando Pablo habla de cubrir la cabeza, está hablando del orden de autoridades que hay, que debemos someternos. Y hablábamos que no es meramente de agarrar un trapo, un manto, un velo y ponérselo en la cabeza. No se trata de eso, sino se trata de estar en el orden establecido por Dios. Porque la Biblia dice que Cristo es la cabeza, podríamos decir, el que cubre al hombre. Y el hombre es cabeza de la mujer. El hombre cubre a la mujer, pero Dios es cabeza de Cristo. Amén. O sea que Dios cubre a su Hijo. Su Hijo cubre al varón y el varón cubre a la mujer. Lo triste es que se perdió ese orden. Por eso es que Él lo mete ahí. Amén. Porque Dios quiere volver a ese orden establecido por Él. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso le decía que cuando el gobierno de Dios no es honrado, todas las demás cosas van a estar mal. Cuando el gobierno de Dios es honrado, todas las cosas están bien. Alabado sea el nombre del Señor. Si no, véalo usted en el hogar. Cuando el orden, hermano, está honrando a Dios, el matrimonio, la familia camina bien. Pero usted se da cuenta que hoy se han invertido los papeles. Ahora los hijos son los que quieren mandar y gobernar. Los hijos hacen llorar a papá y a mamá con sus respuestas, porque a veces porque ya cumplieron 18 años y eso no le da ningún lugar. Así tengan 70 años, si papá tiene 90, papá sigue siendo y mamá sigue siendo la cobertura. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y no es de que es que papá, tú ya no entiendes, ya estás viejo. No, no. Hay que mantener el orden de Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Y esa es la razón por la que el apóstol Pablo, hermano, trae el asunto de cubrirse la cabeza antes de seguir tratando con la cena del Señor. Ahora, la mesa y la cena del Señor, concerniente a hacer memoria del Señor, en el versículo 21, vamos al capítulo 10 de 1 Corintios. Ahí Pablo usa el término la mesa del Señor. Amén. Porque ahí dice, no podéis, al final dice, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Pero ahí habla de la mesa del Señor. Y en el capítulo 11, versículo 20, dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Pablo les dice esto porque tenía muchos problemas. Usted sabe que unos se embriagaban y otros se comían todo y no dejaban nada para muchos. Había un desorden. Y ese desorden, tal vez usted dirá, pero hoy, hermano, no lo hacemos de esa manera, pero vamos a ver dónde es que está el desorden. ¿Cuál es el meollo del asunto? Porque hay una diferencia que es importante entre la mesa del Señor y la cena del Señor. Amén. Por eso nosotros no deberíamos creer, hermano, que lo sabemos todo. Yo me recuerdo de una hermana cuando empezamos la obra. De repente ya no llegó y la fuimos a buscar y dijo, ¿sabe qué, hermano? Yo ya no me congrego porque pues yo ya lo sé todo, ya no tengo nada que aprender. Así me dijo, ya lo sé todo. Esas fueron sus palabras, pero deberíamos de preguntar por qué Pablo habla de esto aquí. ¿Por qué el capítulo 10 habla de la mesa del Señor y en el capítulo 11 habla de la cena del Señor? Ahora vamos a ver. La mesa del Señor, hermano, se refiere al disfrute del Señor en comunión. Entonces, el significado de la mesa del Señor es el disfrute para participación, disfrute para comunión. ¿A qué vino usted hoy? A la mesa del Señor. ¿Para qué? De acuerdo a lo que estoy diciendo.
para disfrutar la comunión. Amén. Dice que los discípulos de la primera iglesia tenían las cosas ¿en qué? En común. Eso es la comunión. En la iglesia del Señor nadie es más que nadie, hermano. Amén. Si alguien se cree más, la palabra nos bota a todos cuando dice, por cuanto todos pecaron, porque aquí no es de que yo soy abogado, yo soy ingeniero, aquí todos somos pecadores, pero bendito sea el nombre del Señor, lavados por la sangre de Cristo. Amén. Aunque usted no diga amén, pero es para comunión. Entonces, cuando decimos que tomamos la mesa del Señor, queremos decir que disfrutamos al Señor teniendo comunión con Él. ¿Cómo tiene usted comunión con el Señor? ¿Cómo tiene usted comunión con el Señor? No, pero aquí estamos hablando de una comunión. ¿Ah? Con los hermanos. Hay hermanos que no se congregan porque no les gusta la comunión. Y dice, pero yo tengo comunión con el Señor. Porque vamos a ver algo bien importante. Acuérdense que aquí Pablo menciona muchas veces el cuerpo. El cuerpo. El cuerpo. Si yo me quito este dedo, ¿usted cree que ese dedo va a tener comunión con el cuerpo? Ya no, ¿por qué? Porque fue quitado. Fue quitado. Entonces nadie puede caminar fuera del cuerpo. Entonces la mesa del Señor es para tener comunión con el Señor, para disfrutar, amén, al Señor teniendo comunión con Él. Y esto es para nuestro disfrute y nuestra satisfacción. Usted tiene que venir a la reunión a disfrutar. Y tiene que irse satisfecho. Amén. Y no es, hermano, de venir a ver si lo regañan, si no lo regañan, si lo critican, si no lo critican. Usted tiene que venir a la reunión a disfrutar. Así es, aleluya. E irse satisfecho, irse contento. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque disfrutó al Señor teniendo comunión con Él en medio de los hermanos. Y esto es de insistir, hermano, porque el Señor no trata con individuos, el Señor trata con un cuerpo. Amén. Y hay quienes, por eso dice que aprendamos a discernir lo que es el cuerpo de Cristo. Amén. Y lo vamos a ver hoy, porque hay que discernirlo en sus dos aspectos: el cuerpo físico y el cuerpo místico. El cuerpo físico es el que fue partido por nosotros allá en la cruz del Calvario, y el cuerpo místico de Cristo es la iglesia. Amén. Y cada uno de ellos tiene una función. Alabado sea el nombre del Señor, porque esto nosotros tenemos que saberlo. Entonces, la mesa del Señor es para nuestro disfrute y satisfacción. La cena del Señor, sin embargo, es para que el Señor nos disfrute a nosotros. Amén. La cena, la mesa, perdón, es para nosotros disfrutarlo a Él. Eso es la mesa. La cena es para que el Señor nos disfrute a nosotros. Amén. Entonces, la mesa y la cena del Señor hay mutualidad. ¿Por qué es importante reunirnos? Porque el Señor nos quiere disfrutar. Amén. Véanlo de este aspecto. ¿Por qué cuida usted su cuerpo? ¿Por qué cuida usted su cuerpo? ¿Para qué lo cuida? ¿Ah? Para estar bien. No. Si es solo para estar bien, no tiene sentido. Es para disfrutarlo. ¿Sí o no? Hay quienes no lo disfrutan porque se vuelven esclavos de algo. ¿Sí o no?
se vuelven esclavos del trabajo, muchos. Y yo siempre he dicho, trabaje para vivir, no viva para trabajar. Amén. Porque cuando vive para trabajar, hay que trabajar en la viña del Señor. Eso sí, el himno decía, trabajar, hay que dar de comer al que pan de la vida quisiera tener. Pero trabajar. Hermano, Salomón escribe mucho sobre eso y le llama vanidad. Vanidad, todo es vanidad. Y él dice que hay muchos que trabajan desde antes de que salga el sol hasta que anochece y nunca disfrutan de su trabajo. Yo conozco un matrimonio. Ellos han tenido casas pero de lujo, porque ganan bien donde trabajan, pero nunca disfrutan de su casa. Nunca, de verdad. Siempre yo los veía porque las compraban lejos de donde trabajan, llegaban bien tarde a dormir y levantarse temprano e irse a trabajar. No disfrutaban su casa. Tenían su perrito, ahí le dejaban agua y comida, ni disfrutaban al perrito. Nada, porque en la noche solo llegaban para limpiarle, volverle a poner agüita y comida, y el pobre perrito, ese sí disfrutaba más de la casa. Pero ellos no. Y el Señor quiere que tú lo disfrutes a Él, porque Él quiere disfrutarte a ti. Sí, amén. Amén. Para eso, la mesa del Señor entonces es para disfrutarlo en comunión. Y la cena del Señor es para que Él nos disfrute a nosotros. Este es el disfrute de Cristo. El ver a los hermanos hoy aquí juntos. Alabado sea el Señor. Entonces, decía el hermano Luis cuando iban a pasar los hermanos para orar y cantar por ellos, estamos gozosos. Ese es un disfrute. Es triste venir a la reunión, hermano, con cara alargada. Entonces no pueden ni disfrutar a Cristo, ni ustedes disfruten de Cristo. ¿Por qué? Porque nos volvemos aguafiestas. El Señor dice, voy a ir a una fiesta, voy a ir a Pan de Vida en San Bernardino, aleluya. Imagínense y todos ahí así. ¿Usted cree que el Señor hace acto de presencia así? No, si te parece velorio. Y yo, ¿por qué me buscan a mí entre los muertos si yo vivo? Amén. Sí, es que hermano, usted porque no conoce mis penas, mis decepciones, ante el Señor póngalo todo, que Él cuidará de usted, Él lo va a levantar, Él lo va a fortalecer. Yo siempre he dicho, si Dios con todo el poder que tiene no arregla los asuntos, ¿por qué yo tengo que arreglarlos? ¿Verdad? Si Dios, hermano, dice así que se quede, ¿por qué yo tengo que estar todo el tiempo con la cabeza ahí? Y aparezco como el caballo con el cabresto, que no miro para otro lado, sobre el problema y la gloria de Cristo derramándose, la gloria de Cristo sintiéndose, la gloria del Señor se hace presente. ¿Acaso no dice Él, mi paso doy, mi paso dejo? Gloria a Dios, aleluya. Amén. Sí, Él dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Él dice que Él ha vencido todo. Ay, pues yo lo voy a disfrutar. Hermano, pero ay, siempre caemos en lo mismo. Es que me duele aquí, doctor. ¿Se tomó la medicina? No. Pues ya ni me visite, ¿para qué viene? Se la medicina y venga cuando se la termine. Ya no llega, como tiene costumbre de tomarse la medicina. Y ya nos enseñaron que el antídoto para todos estos males, ¿quién es? Es Cristo. Así es, aleluya. Amén. ¿Cómo se hacía pequeño el chapulín colorado? Su pastillita de chiquitolina y ya, arreglaba el asunto, se metía debajo del espacio que hay entre el piso y la puerta. Pues Cristo también es nuestra medicina, nuestra cápsula, nuestra pastilla para todo mal. Aleluya.
Bendito sea el Señor. ¿Sabe cómo se disfruta a Cristo? No diciéndole el problema grandote que tenemos, sino diciéndole al problema cuán grande es nuestro Dios. Sí, amén. Así es, aleluya. Amén. Y de todos modos, usted y yo, hermano, fuimos creados para soportar todas esas cosas. Amén. ¿Se ha preguntado usted cómo viven los que viven en el Polo Norte? Si usted y yo vamos ahí, nos morimos. Sí. ¿Y por qué ellos no? Porque Dios a ellos les da todo lo que el cuerpo necesita. Nosotros, como no vivimos ahí, no nos dan lo que ellos tienen. Pero científicamente ha sido comprobado que ellos tienen otras cosas que les protegen, porque si nosotros, hermano, a veces el airecito y la temperatura baja un poquito, ay, qué frío, imagínense allá, y ellos, hermano, ahora está caliente el día, y, aleluya, y entre el hielo, alabado sea el Señor, porque hay que aprender a disfrutar, conocer. Entonces los hermanos en Corinto no sabían disfrutarse, ni ellos menos a Cristo. Entonces, cuando los hermanos no saben tener comunión ni disfrutarse, Cristo tampoco. Y ese es un problema que tiene que ver con el gobierno de Dios, con la administración de Dios. La administración, ¿sabe que el Señor quiere que nosotros sepamos administrar sus asuntos? Amén. Porque hay gente que gana bastante y nunca tiene dinero. Y hay gente que gana poco y siempre tiene. Por la administración. Y usted y yo estamos por la administración del Señor. Nos ha puesto Él como mayordomos. ¿Qué hace un mayordomo? ¿Qué hace un mayordomo? Él cuida, Él protege, y por eso es que cuando hay mayordomos todos dicen, como que si fuera el dueño de la casa. Si lo ponen a administrar la casa, y Él tiene que administrarla como que es de Él. Él tiene que cuidar los bienes del patrón como de Él. ¿No dice la Biblia que nos entregó Dios sus bienes? Amén. Alabado sea el Señor. Por eso es que nos sacude el mensaje, hermano, porque el Señor nos entrega sus bienes, pero vamos a seguir aquí. En el versículo 29 del capítulo 11, dice, ahí en 1 Corintios, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Aquí Pablo usa la expresión el cuerpo. Y miren, hermano, en el Nuevo Testamento el cuerpo denota el cuerpo místico de Cristo en el Espíritu. Y Pablo aquí está hablando acerca de la cena del Señor. Entonces aquí debe denotar el cuerpo de Jesús. Y vean el versículo 24, Pablo cita las palabras del Señor Jesús, porque dice, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, dijo él. Ahora, ¿a qué se refiere él aquí? Vamos a ver. La palabra por vosotros denota que es su cuerpo físico. Amén. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico es para nosotros. Jesús fue a la cruz por nosotros. Amén. Pero el cuerpo místico, la iglesia, es para Él. Ahora vamos entendiendo más claro, ¿verdad? Porque dicen que más claro ni el agua. Jesús dijo, mi cuerpo que por vosotros es entregado, el cuerpo físico. Pero cuando dice no saber discernir el cuerpo, está hablando del cuerpo místico, la iglesia.
¿Por qué hay debilidad? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay muerte? Hermano, debemos tener mucho cuidado cómo tratamos a la amada del Señor. A veces se nos hace bien fácil decir, no, esta iglesia está muerta. ¿Cómo que está muerta? Que no seamos expresivos, eso es una cosa. Sí, porque, mire, un hermano, esa vez hasta me molestó. Si por el hermano Rolando fue que no le di un cosco, como dice, al que dijo eso. Yo ni lo conocía, pero él llegó ahí así y me dijo, hermano, me dijo, ¿ya sabía usted que cuando Cristo venga los bautistas se van a ir primero? Y le digo yo, ¿por qué, hermano? Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ¿sabe que eso es atentar contra el cuerpo de Cristo? Me dio buena vida. Solo porque el hermano Rolando me dijo, no le ponga atención, hermano, él así es, no, pero hay que cambiarlo. Amén. Porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Amén. Y ese es para Él, no es para nosotros. Aleluya. Amén. Por eso, cuando a usted le pregunten dónde se congrega, no diga, en la iglesia de Carrillo. Porque hay muchos que dicen, y todavía vas ahí a la iglesia de Carrillo. La iglesia de Cristo, Él pagó por ella. Amén. Él mismo dijo, edificaré mi iglesia. Así es, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y Él la empezó a edificar cuando Él resucitó, cuando Él llegó a ser el Cristo. Amén. Por eso cuando le dijo Pedro, tú eres el Cristo, Pedro lo estaba viendo más allá. Porque Pedro fue uno de los que tuvo la bendición de verlo en la transfiguración. Amén. Y le dijo, tú eres el Cristo. Y por eso le dijeron, lo felicitaron. O sea, Pedro no es solo como todos hablamos mal. Pedro era tosco, Pedro era necio, Pedro era aquí, Pedro era aventado. No, si Pedro también se llenaba del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, Pedro, eso no te lo declaró sangre ni carne, sino mi Padre que está en el Espíritu Santo. Aleluya, amén. Y por eso le dijo, sobre esa roca, sobre esa verdad que has declarado, edificaré mi iglesia. Entonces, cuando Él llega a ser el Cristo, es en resurrección, después de su muerte, Él empieza a edificar lo que es de Él. Amén. La iglesia es de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí están los dos aspectos. Entonces, ese es un problema, porque el día de hoy no se respeta la iglesia. Y lo más tremendo, y por eso Pablo le escribe a los hermanos, porque los que no respetan la iglesia de Cristo son los hermanos. Alabado sea Dios. Tienen en poco a los hermanos. Un hermano que fue parte activa de aquí, se fue de aquí diciendo, no, es que aquí todos en este, y ¿para qué les digo lo que nos dijo? Y yo solo digo que Dios tenga misericordia del hermano y le cambie su pensamiento, se lo renueve. ¿Por qué? Porque no está atentando contra nosotros, está atentando contra el Señor. Amén. Si la iglesia vale mucho, la iglesia vale la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, por eso decíamos que el cuerpo físico es para nosotros. Por eso Él dijo, tomad, comed. Amén. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia, como el cuerpo místico de Cristo, no es para nosotros, es para Él. Pero el cuerpo físico que fue crucificado es para nosotros. Por tanto, en memoria de Él, partimos el pan, el cual representa el cuerpo de Cristo. Amén. En memoria de Él, de su persona.
Por eso es bien importante que cuando se sirve la Santa Cena, hermano, participe de ella. Porque eso hace memoria de su Salvador, hace memoria de su Señor, hace memoria de el cuerpo que Él entregó en la cruz por ti y por mí. Alabado sea su nombre para siempre. En el 11:25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Y qué dice? Haced esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Y esta sangre se refiere a la sangre física, no a la sangre mística. Amén. Participamos también de la copa para recordar al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es bonito, hermano. Fíjese que aunque en el versículo 24 del 11 denota el cuerpo físico de Jesús, Pablo usa la expresión no discerniendo el cuerpo ahí en el versículo 29 para denotar el cuerpo místico. No sé si me estoy dando a entender con eso, pero le decía, el cuerpo físico es para nosotros, el cuerpo místico es para Él. Si usted no quiere comer, no quiere participar de la copa, ese es asunto suyo. Se está afectando a usted que no está comiendo ni bebiendo a Cristo. Pero no participar, hermano, o no discernir el cuerpo místico, atenta contra el Señor y su propósito. Si usted no come y no bebe, no come el pan y no bebe la copa, no pasa nada. Amén. Pero si no sabe discernir lo que es el cuerpo místico de Cristo, hay enfermos, hay debilitados y hay muertos. Amén. No sé si me estoy dando a entender esto. Si usted no come y no bebe, sencillamente no hace memoria del Señor. Lo ignora, lo hace menos, no vale, está bien, no hay problema. Pero si no discernimos el cuerpo místico, ahí sí hay problema. Porque se empieza con la debilidad, se llega a la enfermedad y la enfermedad produce muerte. Ay, este asunto es serio, hermanos. Pero esto nos ayuda a vivir. Al saber esto, vamos a cambiar nuestra manera de pensar. Nos vamos a tornar al Señor. Alabado sea su nombre para siempre. Pablo menciona el comer y el beber. Comer está relacionado con el cuerpo físico y beber con la sangre física. Jesús mismo dijo: el que no come mi carne y no bebe mi sangre, es esto. No tiene parte conmigo. Por eso le digo, si no quiere comer, ya no importa. El Señor dice: no tiene parte conmigo, está bien. Porque Él no trae a nadie a la fuerza. Por eso Él dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y yo le doy de beber. Pero Él no dijo: a ver, vamos con el sediento. Me llamó la atención una cobra. Salió ahí en internet. Allá en la India. Un animalote grande, porque era una serpiente grande. Por causa de la sequía tuvo que salir del monte. Y fue donde estaba la gente. Y ni siquiera llegó atacando ni nada. Salió a buscar el agua. Y ahí se ve donde hay un hombre con ella enfrente, dándole con una botella del agua y la serpiente bebiendo. ¿Por qué? Porque salió la serpiente a buscar vida
porque el agua es vida. Cristo como pan y como vino es vida. Amén. Pero Él no agarra a nadie a la fuerza. Él hace la invitación. Él dice: vengan a mí los que están cansados y trabajados, y si vienen, yo los voy a hacer descansar. Pero Él no anda con, hermano, con látigo, no, con una caña de pescar para que aquel pique y se lo trae. No. Cuando estamos bien enfermos, vamos al doctor. No viene el doctor. Y si usted quiere que venga el doctor, tiene que llamarle y comunicarle que está enfermo. Amén. Mire, hay hermanos que no se sanan porque no hacen lo que dice la Biblia. Estuve enfermo y nadie me visitó. Si está alguien enfermo, ¿qué dice que haga? Que llame a los ancianos y que le digan: estoy enfermo, por favor venga a orar por mí. Y los ancianos van a ir y van a orar y lo van a ungir. Y si hubiere pecado, sus pecados le son perdonados, dice la Biblia. Amén. Pero como no hacemos así, más bien nos quejamos: estoy enfermo y nadie me busca. Ni el Señor te va a ir a buscar si tú no lo buscas. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ni el Señor, porque Él hace invitación. Él dice: vengan, tienen sed, vengan, yo les doy de beber porque yo soy el agua de vida. Entonces Él dice: coman y beban mi sangre para que tengan parte conmigo. Y Él sencillamente dice: el que no come y no bebe el que no come mis carnes y no bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Dios no se hace problemas. Dios no es como nosotros, hermano. Amén. Y tampoco a Dios se vienen voluntariamente. A Dios se vienen por agradecimiento. A Dios se viene por la necesidad que hay de Él. Amén. Porque cuando uno sirve a Dios voluntariamente, al rato se acaba la voluntad. Pero cuando alguien sirve a Dios porque está agradecido y ama a Dios, uy, hermano, a ese le llueva, le truene, le relampaguee, lo insulte, lo desprecie. Yo hago para mi Cristo. ¿Sí? Pues el que me regañó ni siquiera fue a la cruz por mí. Es más, ni ora por mí, porque si orara por mí ni me regaña. Así que Señor, bendícelo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ama. Porque está agradecido. Yo amo a mi mujer porque me atiende bien. No tiene que amarla porque la atiende bien. Tiene que amarla porque el Señor dice: ámala. Aleluya. Ya ves, viejo, ahora no te voy a atender bien. Pero también dice que ella se sujete a Él. Pero yo me voy a sujetar a ese. Ese es el orden divino. Uno se mete a problemas cuando uno habla la palabra, hermano. Porque la palabra es dura, pero trae sanidad. Amén. Sí, la palabra trae sanidad. Cuando uno llega con una herida al doctor, ¿qué es lo primero que hace el doctor? ¿Qué hace? Yo me recuerdo que cuando yo llegué con aquí la palma de la mano abierta al doctor, no hay aquello de que tú venga para acá y lo pone junto a la llave del agua y a que limpie y le pasa con una cosa y agua para limpiar. Y la Biblia dice que la palabra es agua y que nos están limpiando con el agua de la palabra.
La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero el agua de la palabra limpia la mancha que deja el pecado. Por eso usted y yo no somos igual que el año pasado. Amén. El año pasado éramos peores, ahora ya somos menos peor, con la esperanza de que el año que viene ya otro poquito menos peor. Aleluya, porque siempre decimos, ahora estoy mejor, no, estoy menos peor. Sí, como cuando llega el problema, la necesidad, Señor, ¿por qué a mí? Porque cuando llega la bendición no decimos, Señor, ¿por qué a mí si no merezco? Aleluya. ¿Verdad? Cuando llega la bendición, ahí nunca le decimos, Señor, ¿por qué a mí si yo ni merezco, Señor? No, llega la prueba, llega la aflicción, si es así la merecemos. Si eso es lo que nos está limpiando, es lo que nos está cambiando, es lo que nos está transformando. Porque si ahí no cambiamos, hermanos, si ahí no crecemos, ya no hay nada que se pueda hacer por nosotros. Y como me decía un amigo a mí, vos ya no te componés ni naciendo de nuevo, pero ni con cesárea, me decía. Aleluya. Bendito sea el Señor. Comer y beber. Hermano, el cuerpo físico de Jesús fue dado en la cruz para efectuar la redención por nosotros. Pero ese cuerpo no es el que tiene que ver con la administración gubernamental de Dios hoy en día. Hoy día es el cuerpo místico el que está relacionado con su administración. ¿Por qué? Porque aparte del cuerpo de Cristo no hay quien más pueda llevar adelante la administración y el gobierno de Dios en la tierra. Por eso es que nos hablan del velo, para que reconozcamos el gobierno de Dios que está sobre nosotros. El problema es que nosotros, hermano, estamos acostumbrados a vivir sin gobierno, sin ley. Somos los del oeste de antes que caminaban sin ley. ¿Y por qué mataste a este? Me caía mal. ¿Y por qué mataste a aquel? Sabía demasiado. Sin ley. Pero el Señor tiene alguien que está llevando a cabo su administración. Amén. Y es la iglesia. La iglesia tiene que saber administrar el gobierno de Dios aquí en la tierra. ¿Para qué es un embajador? ¿Qué es el trabajo de un embajador? ¿A quién representa un embajador? El gobierno de un país. Y la Biblia dice que nosotros somos embajadores. Aleluya. Donde usted vive es una embajada de Dios. Amén. Fíjese que la embajada, donde está la embajada, y está en un país, por ejemplo, la embajada de México aquí, ningún ejército de aquí de Estados Unidos puede entrar a esa embajada si no tiene permiso, porque está invadiendo. Pero está en territorio de Estados Unidos, pero ese le pertenece a México, a El Salvador, a Honduras, de donde usted sea. Ese es un pedacito de México en Estados Unidos. Es un pedacito de Guatemala en Estados Unidos. Su casa es un pedacito de cielo aquí en la tierra. Amén. Porque usted es embajador. Usted representa el gobierno celestial. Aleluya. Amén. Porque si usted se cree poca cosa, hoy el Señor le está diciendo: hey, si yo ya te di un grado bien elevado, eres mi representante. Aleluya. Amén.
representante. Ahora vamos a entender por qué a Josué le dijeron: donde pongas tu pie será vuestro. Y no está hablando de que yo voy a poner mis pies y ese terreno va a ser mío. Que donde yo esté está Dios, y Dios es el dueño de todo, y yo lo estoy representando a Él. Amén. Diga conmigo: estoy representando al Señor. Donde usted está representando al Señor. Algunos a medias, pero están representando al Señor. Porque en la embajada, así como está el embajador, está el conserje. Y hay hermanos que en vez de ser embajadores son conserjes. Aleluya. Aleluya. Pero Dios quiere elevarlo a embajador. Amén. Es que, hermano, se empieza desde abajo. Pero el problema es que muchos se quedan hasta abajo todo el tiempo, cuando deben de crecer, deben desarrollarse. No se quede enano espiritual, no sea retardado espiritual. Amén. Avance. Así como es bien inteligente para lo que hace, también dígale al Señor: Señor, que tu sabiduría sea en mí, en el gobierno que estoy representando. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el Señor, porque ahí podemos aplicar: árbol que no da fruto es cortado y mandado a Disneyland. Al fuego. Así es, aleluya. ¿Y qué es el fuego? Pruebas, aflicciones, fracasos, tristezas, desesperaciones. ¿Para qué? O se queda ahí o sale. Amén. O se queda ahí o sale, porque el problema es que, mire, hay muchos que los meten a la cárcel y se acostumbran a estar presos, que cuando salen, ay, al primero que encuentran le hacen algo para que los vuelvan a meter a la cárcel. No quieren estar libres. ¿Y Cristo te ha hecho libre? El Señor te ha hecho libre. ¿Cuántos conocen al Señor? ¿Y qué dice la Biblia? Conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. ¿Y qué dice? Y te hará esclavo y te meterá a la cárcel. Y si el Hijo libertare, verdaderamente libre. ¡Libre! Alabado sea el nombre del Señor. Hoy es día de victoria, hermano. Hoy es día de liberación. Hoy es día de disfrutar a Cristo. Hoy es día de regocijarnos en el Señor. Alabado sea su nombre para siempre. Mire, hermano, cuando venimos a la mesa del Señor, nuestra preocupación no es la redención ni la administración divina, sino el disfrute. Todos venimos a la mesa para disfrutar la comunión del Señor. Y quizás muchos ni siquiera tengan en su pensamiento algo respecto a la administración del gobierno de Dios. Amén. Porque muchos podemos estar participando de la cena. Amén. De la mesa y de la cena, pero no estamos preocupados del gobierno de Dios. Ay, hoy voy a ir a la reunión a ver qué pasa. Sí, hay muchos que dicen: voy a ir a ver qué regañadas echa el pastor ahora. Yo recuerdo una hermana una vez me dijo: pastor, yo solo llegaba para ver a qué horas usted empezaba a regañar. ¿Sí? Fíjense que qué pobre ese pensamiento. Voy a ir a ver si llegan los hermanos. A usted que no le importe si llegan o no llegan los hermanos, que usted esté presente, eso es lo importante. Y yo se lo muestro con la Biblia. Dice la Biblia que Moisés, cuando hizo el arca, sí, dice, fue Noé el que hizo el arca. Cuando Noé hizo el arca,
Noé no se preocupó ni del tío, ni del sobrino, ni de nadie más, ni del vecino. ¿De quién se preocupó él? De los suyos. ¿Por qué se anda preocupando, quebrándose la cabeza, como dicen por allá en mi país, sufriendo calenturas ajenas? Es que aquel no hace, media vez haga yo. A mí no me importa si aquel no hace. Es que no vino, él es el que se pierde la bendición. Yo aquí estoy. Así es. Yo vengo a levantar manos, vengo a buscar mi bendición, vengo a pelear mi bendición y me la quiero llevar. Aleluya. Hay hermanos que son bien lindos, que cuando se predica el evangelio dicen: Señor, háblame, háblame, sígueme hablando, Señor. Y había un hermano que cuando el pastor empezaba a predicar decía: habla, boquita de ángel, habla, boquita de ángel, decía. Pero hay hermanos que ya están tirando piedras. ¿Ves lo que dicen muchos? Ahora qué pedradas las que me tiraron. Pero ya está curtido, le caen y ni siquiera se agarran. Aleluya. Mientras nos acercamos a la mesa para tomar la cena, debemos saber que estamos en esta tierra por la administración divina, porque fuera de la iglesia no hay quien pueda llevar a cabo la administración divina en la tierra. Hermanos, ustedes se han dado cuenta, los pandilleros toman posesión de la ciudad, ¿sí o no? La policía también. ¿Y por qué la iglesia no? ¿Por qué la iglesia no? ¿Por qué somos tan tímidos? Ay, yo no le hablo de Cristo a ese porque me puede maltratar. Háblele de Cristo, y si lo maltrata es porque le tocó. Sí, decía el hermano Rafael Rodríguez cuando predicaba: yo cuando los hermanos se van enojados, se van molestos, me alegro porque la palabra les llegó. Decía, pero cuando se van sonrientes, decía: ay, aleluya. Dice, me preocupo porque no les llegó la palabra. No los tocó la palabra. Y sabe que cuando la palabra nos toca es porque estamos tocando el gobierno de Dios. Estamos tocando el gobierno de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice en el capítulo 10, en el capítulo 11, versículo 26, que de todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. ¿Por qué? Porque la venida del Señor, hermano, traerá el reino de Dios para su administración. ¿Sabe que la primera venida fue para nuestra redención? Pero la segunda venida, hermano, es para su administración, para su propósito, para su plan, para la consumación de lo que Él tiene preparado. Alabado sea su nombre. Entonces, cuando venimos a la mesa es para nuestro disfrute, pero cuando tomamos la cena es para el disfrute de Él, porque lo recordamos a Él y su administración. Amén. Alabado Cristo. Porque sabe una cosa, que la satisfacción del Señor tiene que ver con llevar a cabo su propósito. Su propósito. Y 5 minutos más y termino. ¿De qué manera llevamos nosotros la administración de Dios en la tierra? Se lleva a cabo por discernir el cuerpo. Por discernir el cuerpo. Y muchos cristianos, hermanos, ni siquiera tienen la idea de lo que es discernir el cuerpo. Hermano, discernir el cuerpo es entender que en toda la tierra Dios tiene un solo cuerpo, un cuerpo místico. Amén.
Pero veamos a los cristianos de hoy en día, a nuestro alrededor. ¿Cuánta división hay, hermano? ¿Cuánta división? Mire, algunos podemos decir que se van tan lejos que si usted no es bautizado por ellos, ¿qué dicen ellos? Que usted no pertenece al grupo de ellos, que usted no es la iglesia. Otros se atreven a decir: si te vas de aquí pierdes tu salvación. ¿Sí o no? Otros que dicen: si tú no hablas en lenguas no eres salvo. Y de eso hay mucho, hermano. ¿Por qué? Porque hoy en día muchos creen que ellos son los que deciden quién es del cuerpo y quién no. Eso es no discernir el cuerpo. Amén. Porque hay un solo cuerpo. Como cuando salimos a repartir los trataditos, yo le conté de la ancianita que rapidito me salió al brinco la ancianita. Sí. Y estaba con otra ancianita y la otra bien prudente. Solo le decía: hermana Carrasco, tranquilizándola, porque hermanita Carrasco estaba que, y me decía: y es que usted cree que nosotros vamos a creer todo lo que nos dice. Y le digo, hermanita, ¿usted tiene Cristo en su corazón? ¡Claro que lo tengo! Y le digo: gracias a Dios, pero estamos haciendo esto, invitando a los que no tienen a Cristo en su corazón. Le digo: por eso queremos venir. Sí, pero ustedes están celebrando cosas que... Y le digo: nosotros no celebramos el día, celebramos la vida. Y Cristo es la vida. Él es nuestra resurrección. No, pero que nosotros lo hacemos todos los días. Y la viejita estaba ahí. Eso es no saber discernir el cuerpo. Porque yo le dije: si usted ve a Cristo y yo le pego, dice: vamos a Cristo que tenemos como la vida. Y no, ya agarró el papelito y se ve fácil la viejita. Sí. Pero ella no tiene la culpa. Ella no tiene la culpa. Son los que les enseñan. Mucha división. Sí, si no, vea usted, hermanos en Cristo que se acercan a usted y lo primero que le preguntan: ¿en nombre de quién te bautizaron? Yo les decía el viernes: el velo causa división. Y Pablo dice que las iglesias de Dios no tenemos tal costumbre de andarnos dividiendo. ¿Usted cree, hermano, que una iglesia dividida el Señor la va a disfrutar? Oh, gracias a Dios que abre nuestros ojos. Y nunca digamos: somos la mejor iglesia, porque hay una sola iglesia. Amén. Todo el mundo, la iglesia de Cristo. Amén. Y yo siempre he dicho: lo que a usted Dios le dio, disfrútelo. Si esa es la escuela que el Señor quiso que conociera, disfrútela, pero no la imponga. No pelee por ella, no divida. Hagámonos uno. Todos los que invocamos el nombre del Señor, por lo menos tenemos 85% en común y 15% que difieren. Pero ¿por qué enfatizamos el 15%? ¿Por qué no el 85% y disfrutamos a Cristo? Aleluya. Amén. Disfrutar al Señor. Ninguna congregación es mejor que otra, porque todos tenemos al mismo Señor. Amén. ¿Sabe que si nosotros nos ponemos a enfatizar siempre que la alabanza y la alabanza y la alabanza y la alabanza, hermano, nos estamos desviando del propósito de Dios? Somos un cuerpo, muchos miembros, y cada miembro tiene diferente función. Amén. ¿Usted nunca se ha rascado con la oreja? ¿Verdad que no? Porque no es esa la función de la oreja. Ni tampoco quiere oír algo y pone la mano. Algunos sí, ¿verdad?
¿Saben lo que estoy hablando? Y Dios por eso nos da esta instrucción, hermano. Dice, ahorita ya vamos a terminar, hermano. ¿Sabe que el enemigo, hermano, que es tan sutil, ha hecho lo que se hizo en el cuerpo físico de Jesús, que ha partido el cuerpo místico? Y el cuerpo místico no se dio por nosotros, ese es de Él y Él no lo parte. Amén. Él no lo parte. Por eso nosotros debemos sacar de nuestra mente toda religiosidad, hermano. Debemos sacar de nuestra mente el denominacionalismo y ser cristocéntricos. Cristocéntricos. La iglesia bautista fue llamada así porque los hermanos tuvieron la revelación del bautismo en agua. Pero Cristo es el centro. Amén. La iglesia pentecostés se llamó así porque ellos tuvieron la revelación del mover del Espíritu Santo. Amén. Pero Cristo es el centro. Es más, si vamos a la Biblia, no son los dones, porque los dones dividen, los dones separan. Es Cristo, hermano. Es Cristo. Pidámosle al Señor que podamos aprender a discernir su cuerpo y que no seamos divisivos. Y empecémoslo aquí dentro de la iglesia. No seamos divisivos aquí. Seamos uno en Cristo. Miren qué problema tan grande el que Pablo estaba enfrentando en la iglesia en Corinto. Y primero Dios, vamos a seguir hablando de esto, porque a mí me edifica, yo no sé si a usted, pero por lo menos hoy aprendimos que la comunión es para el disfrute de Cristo. Amén. Y que Cristo nos disfruta a nosotros. Cuando usted y yo disfrutamos, Cristo nos disfruta a nosotros. Nosotros disfrutamos al Señor. Son dos cosas que a veces las dejo claras porque a mí la mesa del Señor es para el disfrute nuestro y la cena del Señor es para que Él nos disfrute a nosotros. Amén. Y que el cuerpo físico de Jesús es para nosotros y el cuerpo místico, que es la iglesia, es para Él. Que si no comemos, si no bebemos, no pasa nada. Sencillamente no tenemos parte con Él. Pero si no discernimos el cuerpo místico, debilidad, enfermedad y muerte. Pero Dios no quiere eso para ti ni para mí. Amén. Póngase de pie, aleluya, regocíjese. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este pueblo hermoso, Señor. Gracias por tu palabra que es viva y es eficaz. Gracias por lo que hemos aprendido hoy, Señor. Gracias porque motivas a tu pueblo a través de tu palabra a servirte con fidelidad, a permanecer, Señor, a caminar en ti. Señor, no queremos ser divisivos. Queremos aprender a nivel de congregación a estar en unidad, en comunión, pero también reconocer que hay un solo cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, la iglesia, que está compuesta de todos los hermanos, de todos los redimidos, de todos los que invocan tu nombre. Señor, y cuando veamos claramente esto, estaremos por tu administración, estaremos en el orden de tu gobierno, Padre, aleluya, porque somos tus embajadores en esta tierra, donde
vida de Cristo en nosotros. Señor, gracias porque estamos en victoria. Gracias porque nos has hecho libres, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía, que nos dirige y que nos enseña. Padre, te alabamos. Te doy gracias por todos los que sirvieron en esta mañana, por cada uno que vino con gozo y alegría de corazón. Y pedimos por los que no vinieron, para que también los toques en su corazón y sientan el deseo de ser parte de esta bendición espiritual. Levanta al caído, Señor. Por amor a tu nombre, sana al enfermo, Padre. Oh, Señor, bendice esta nación. Bendice al presidente. Dirige su mente y su corazón, Señor. Todos los que nos gobiernan. Y esperamos en tu voluntad, Señor, que es buena y es agradable y perfecta. Señor, gracias porque hoy he tenido la bendición de ver a mis hermanos, de disfrutarte a ti, oh Cristo, en la comunión. Te alabamos, Señor. Te exaltamos, Señor. Y el pueblo de Dios dice: amén. Bendiciones y nos vemos el martes en la oración.